La doctora Baquín está con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Todo ¿Digo bien? bien tu apellido? Sí, en realidad es Baquín, pero como Baquín. no tiene acento, generalmente se dice Baquín. Bueno. Respondo Es la- igual a ambos. Es la jefa de pediatría del hospital de Sadip y está aquí con nosotros. Le mandamos un saludo grande a Gastón, a Carlitos y a toda la gente del hospital que tienen una mole ahí impresionante. Doctora, volviendo con el tema COVID, Sí. ¿cómo es con los chiquitos? Bueno, con los niños la realidad es que se estuvo viendo, o sea, todos estuvimos viendo a lo largo de todo este año y pico, casi 2 de pandemia, que el paciente pediátrico no se comporta en su mayoría igual que el paciente adulto. Ah, Estuvimos viendo a lo largo de todo este tiempo que el paciente adulto estaba internado, grave, en terapia intensiva, y la realidad es que en los pacientes pediátricos las internaciones, tanto en sala general como en terapia intensiva, son en un porcentaje muchísimo menor que los pacientes adultos. Por lo tanto, podemos decir que si bien el COVID afecta y contagia a los niños, no los afecta de forma tan grave como estuvo afectando a la población adulta. claro, claro. Y respecto a lo que decía el doctor Sayago recién, respondiendo a la pregunta que hizo este televidente de la vacunación, Sí. nosotros actualmente tenemos dentro del plan estratégico de vacunación habilitada la vacunación para los pacientes pediátricos entre 12 a 18 años, en realidad es de 12 a 17 años, pues ya 18 ingresan en edad de adulto, pero entre 12 y 17 años la vacuna Moderna se está colocando en pacientes que son pediátricos de ese rango etario con comorbilidades, como decía el doctor, con enfermedades previas, sea del claro. corazón, del cerebro, digestivas, incluso pacientes, por ejemplo, que tienen certificado único de discapacidad, también ingresan dentro de ese grupo etario entre 12 a 17 años que se debería vacunar. El tema del paciente, discúlpame, Sí. para cerrar un poco con esto, respecto de la relación entre la vacunación y lo que vos me preguntabas del paciente pediátrico y el contagio. El tema del paciente pediátrico que tiene comorbilidades sí es un paciente de mayor riesgo que un paciente que no las tiene. Claro. Entonces, por eso, dentro del plan estratégico, se prima y se prioriza la vacunación del Sí. paciente Como- que tiene las comorbilidades, como- igual que en el adulto. Como en todas las edades, Exacto, digamos, ¿no es cierto? sí, Se tal cual. prioriza a las personas que tienen Tal cual, sí, problemas previos. Y el tema de ahora que se ha abierto el colegio, que ustedes han visto lo que yo decía recién con Sayago. Sí, tal cual. O sea, todos los bichos andan dando vueltas también con el COVID. Exacto. Lo que tienen en común todos los virus, además del coronavirus, es su forma de contagio, o sea, la forma en la cual contagian Claro. de persona a persona mediante las secreciones respiratorias. Tanto el COVID como todos los demás virus que ya existen desde siempre, comparten, como decía el doctor, el nicho biológico. Contagian de persona a persona por secreciones respiratorias y compiten no solo entre el huésped, o sea, entre nosotros, las personas, sino que compiten entre ellos porque dependen de nosotros para sobrevivir y para contagiarse. Claro. Si nosotros no circulamos, no estamos en contacto, nuestras secreciones respiratorias, por ejemplo, el uso del barbijo, quedan dentro del barbijo y no pasan de persona a persona, el virus no puede contagiar. Entonces, de esa manera, el virus no subsiste, no se replica y disminuyen los contagios. Bueno, no pasa solamente eso con el COVID, sino que pasa con todos los demás virus. Y lo que se está viendo ahora, que los chicos volvieron al colegio, es una mayor circulación, no del COVID en sí, sino de todos los demás virus, que ya, digamos, el invierno pasado a mí me pasa en el consultorio que muchas mamás me dicen, no, pero el año pasado estuvo re bien y no se contagió, No y tenía es de nada. hacer infecciones, pero Sí. el año pasado no las hizo, claro, Claro. porque no tenía el contacto con el virus Con otros chicos. y con otros chicos. Ahora, eso también te iba a preguntar, ¿cómo afectó en los chiquitos esta cuestión de los encierros? Muchísimo. ¿Qué has visto? De todo, pero hay un rango... Retrocesos. Sí, hay un rango etario en el cual ellos dependen muchísimo. Ellos, me refiero a los niños y las niñas en general, ¿no? Ellos dependen mucho del contacto con sus pares. El niño aprende de ver qué hace otro niño, del juego en simultáneo con otro niño de la misma edad, de compartir algo tan simple como una merienda, una galletita, charlar sobre algo, hablar sobre un juego, y todo eso
se privó, y no solo por no ir a los jardines o no ir a los colegios, sino que se privó simplemente por el hecho de no poder juntarse con el vecinito a jugar en la calle, porque hasta eso se les privó a los chicos. Sí. Uno salía a la calle y veías que los parques o las plazas tenían una cinta de peligro alrededor de los juegos, y en realidad yo creo que los niños, si uno los observa, tenían mucha más conciencia social que muchos adultos, porque por ahí yo los veo a diario y te decían, no, desde ahí, porque está el COVID o porque está el bicho, y se hablaban de lejos. Claro, viste ¿entendés? que los chicos es increíble, los chicos hasta una cierta edad, después sabrás decirme, ¿no? Hasta una cierta edad aprenden, tienen una velocidad de absorber la información muy grande. Con el papá que maneja mal. ¿Quién te dice que no pases en rojo? El chiquito, te dice, tu hijo más chiquito, siempre te lo dice. Hasta una cierta edad, digamos, ¿no es cierto? Sí. después no. Pero quiero decir, me imagino cómo habrán pasado, digo, en qué circunstancias han llegado después de el post, cómo ustedes lo están preparando al post, a la post esta pandemia, de recuperar a chiquitos que no solamente, digamos, han tenido hasta problemas en el habla y psicológicos, sobre todo. ¿En el habla? Hay muchos trastornos del habla que no son por problemas neurológicos del niño, sino que son trastornos del habla por falta de estímulo del entorno, porque el niño no solamente aprende por lo que le dicen o habla en la casa, sino que aprende por el estímulo del entorno. Y los abuelos, yo siempre digo, el que tiene la posibilidad de tenerlo, el abuelo es una imagen muy importante en el crecimiento y en el desarrollo de un niño. O sea, generalmente es el abuelo o la abuela, el que exista como figura de abuelo, el que estimula mucho al chico desde el lado del juego, desde el lado de hacer algo tan simple como invitarlo a cocinar o a jugar al patio o a juntar naranjas, algo que se fue perdiendo a lo largo del tiempo, y más ahora en esta época en donde, digamos, está más el boom de todo lo tecnológico, y estamos más así que mirándonos a la cara, y los chicos eso también lo ven. Entonces el niño que ve, qué sé yo, que sus papás, entre lo que es el trabajo mucho desde casa, los padres estaban en la casa pero laburando desde la casa, entonces muchas veces el chico corría en círculo y vos estabas con la computadora o con el celular. Ahora, entonces, yo digamos, no lo he vivido, ¿no? Pero digo, ¿cómo han sido las familias en pandemia? Sobre todo con chiquitos. Un caos. Sí, un caos porque no es que el que estuvo en su casa estuvo de licencia durante casi 2 años sin hacer nada. Era trabajar desde la casa, y es muy difícil el día a día de una familia que ya estaba organizada con su hijo o sus hijos, con una rutina en donde sabía que de tal hora a tal hora estaba en el colegio, educándose y al cuidado de alguien, y todo ese tiempo la familia lo podía utilizar en otras cosas, sea en esparcimiento personal o trabajando. Entonces, las familias en general se tuvieron que reestructurar, y sin contar con la ayuda de otros familiares o de otras personas que generalmente acudían en los momentos donde los papás necesitaban. Entonces, todo fue un caos. Todo fue un caos. Y los chicos, digamos, ¿qué les aconsejas a las mamás en el post? Digamos, en esta situación, si ven alguna situación que no es común, o ven que chiquitos por ahí que vuelven a hacerse pis encima, ¿hay de cosas así? Sí, en realidad, bueno, lo de hacerse pis encima es como que hay que tomarlo con pinzas, porque hay que evaluar muy bien la etapa del desarrollo, si ya había contenido los esfínteres previamente. Con tener esfínteres me refiero a si previamente dejó los pañales y no se hacía pis, y de repente comienza a hacerse pis de vuelta. Imagino que debe ser en las primeras salitas de jardín, ¿no? Cuando recién empieza. Sí, pero por ahí, qué sé yo, tenés niños o niñas de 2 años o de 1 año que ya dejan los pañales porque deciden dejarlo, y tenés chicos que tienen 3 años y todavía lo siguen usando. El uso del pañal a nosotros no nos marca algo importante, o sea, tenerlo o dejarlo de tener, ¿sí? Nosotros me refiero a los pediatras, dejamos que el niño solo, mediante su desarrollo, decida o elija o diga cuando está preparado
y ya no lo necesito usar más porque aprendió a ir al baño, que eso también depende del estímulo del entorno. En decirle vamos al baño, enseñarle lo que es ir al baño, enseñarle lo que es sentarse en un inodoro, o qué vamos a hacer al baño, porque generalmente uno va al baño, entra y cierra la puerta. Sí, entonces claro. el chico queda afuera y dice, ¿y qué va a hacer ahí adentro? Claro, Si claro. nadie le explica lo que es un baño o qué se hace dentro del baño. Entonces por ahí uno, como adulto, da por sentado un montón de cosas que el niño no las entiende. Entonces tenemos que hablar mucho con los chicos, decirle qué vamos a hacer, dónde vamos a ir, por qué estamos acá o por qué estamos allá. Yo siempre les hablo a los papás lo que es el tema de las medidas anticipatorias, de hablarle antes de lo que va a ocurrir. Ejemplo, no decirle día o noche u horarios, porque ellos generalmente cuando son chiquitos, sobre todo 2, 3, 4 años, no saben de horarios ni no sé, el mediodía, la tarde, la noche. Sí hablarle de cuando sale el sol o cuando el sol se esconde, qué va a pasar o qué vamos a hacer. Yo eso siempre se los digo con el tema de ir al consultorio y con explicarle, por ejemplo, cuando salga el sol, vamos a ir a visitar a la doctora te va a hacer esto, esto, lo otro, y así con todo. Entonces, el niño ya va preparado mentalmente para lo que va a suceder. Ya sabe lo que va a pasar cuando salga el sol o cuando el sol se esconda. Entonces, esas mismas medidas anticipatorias tenemos que usarlas con todo. Y voy a las medidas anticipatorias porque voy al hablar con el niño y a explicarle todo lo que vamos a hacer o todo lo que va a suceder. Y esto que vos decías del control de esfínteres, es importante tener en cuenta la edad del paciente, porque no es lo mismo si lo había contenido antes al esfínter o nunca lo contuvo, o si todavía sigue usando pañales. Claro, no, digo, los cambios que fueron, estos cambios que fueron para todos, Sí. rutilantes y de golpe, ¿no? De Sí, un día tal para cual. otro, un chiquito no dice, mira, mamá me dice que no puedo salir más, que no puedo jugar a la pelota, que no puedo jugar a Exacto. mi amigo, que no puedo hacer Ese esto, fue el que no tema. puedo hacer esto. Ellos toman al pie de la letra todo lo que uno le dice. Claro. Entonces, pasamos de estar encerrados y que De haya golpe, mucha aparte, de una preocupación, semana para otra, claro, ¿no? de vos no podés ver a los abuelos, porque si vos ves a los abuelos los podés contagiar, Claro, porque hay otra de un las virus. cosas, Entonces, sí. después, ¿cómo volver de todo ese miedo que los adultos tuvimos Sí, y sí. trasladamos a los niños Absolutamente que no de acuerdo. entendían, sino que, escuchaban lo que uno le decía como adulto. Entonces, es importante poder explicarles a los niños que todo esto que sucedió está en este momento mejorando de a poco, que todavía el virus está, que hay que cuidarse, pero que hay un montón de cosas que antes, cuando había más circulación viral, no las podíamos hacer y que ahora sí podemos ir volviendo a hacerlas de a poco. Y tampoco pretender que el niño de golpe pase de estar encerrado a ser un niño liberal, porque no va a pasar eso. No, no o sea, nos va a pasa. tener que adaptarse como nosotros Y que nos no, estamos adaptando. Claro, nos pasa a los mayores. Exacto. Los mayores, yo por más que el gobierno me diga que no use barbijo, yo el barbijo lo tengo acá y lo voy a seguir usando Ni hablar, hasta tanto. sí, ni hablar. Claro, porque Todos. ya forma parte de nosotros, digamos, de eso. Y el cuidado también. Sí, ni hablar. ¿Eh? Sí, ellos tienen muy presente igual lo Y del esas cuidado. cuestiones también, Yo lo veo ¿no? en el consultorio. Entran, se ponen alcohol y antes de irse también se ponen. Ah. Y ellos me lo piden. Eso también, el tema de lavarse las manos. Sí, fundamental. Fundamental, que nos han enseñado tantas cosas, ¿no? No Sí. solamente para el COVID, sino para tantas otras. Ni hablar. Sobre todo cuando viajás y eso. Y aparte esto también nos va a ayudar no solo con el COVID, con todos los demás virus. Con todos los virus, claro. Con todos los virus que están circulando. Bueno, tengo acá tengo poquitos minutos. Romina, excelente pediatra. Gracias por siempre atender muy bien a nuestras hijas, Ámbar y Valentina. Bueno, siempre de tantas que tendrás. Yo les mando Bueno. un beso a todos, a todas. Están armando, o ya está armado de alguna manera, la pediatría del Hospital Sadip. ¿Nos contás así como cortito? Porque Sí, contamos en este momento activo, tenemos todo lo que es consultorios externos de especialidades pediátricas y pediatría clínica, que de pediatría clínica me encargo yo, y de todas las especialidades pediátricas tenemos traumatología, dermatología, neumonología, cardiología, ahora vamos a ampliarnos con todo lo que es neurología infantil, gastroenterología infantil. todo lo que me estás diciendo es solamente para chicos. Pediátrico, sí. La idea es armar un servicio de pediatría en donde contemos en Sadip, para brindarle a toda la comunidad de la zona, no solamente de San Pedro, con todas las especialidades pediátricas que generalmente uno tiene que salir a buscar afuera. La idea nuestra es que no tengan que viajar con sus hijos, sino que todas las patologías que requieren de una especialidad pediátrica se puedan resolver en el hospital, tanto de forma ambulatoria como del paciente internado, que estamos próximos a abrir el área
digamos, de internación Ahora en y octubre, cirugía. ¿no? Sí, ahora, en unos días. El área de quirófano y de internación. También vamos a contar con la terapia intensiva, que va a ser polivalente, incluido pacientes pediátricos. Y bueno, la neonatología y sala de partos, que sería como una tercera etapa. Pero en esta segunda etapa sí ya vamos a tener abierta la parte de internación pediátrica, y la idea es que la internación cuente con todas las especialidades. Yo con los servicios que vi los otros días, que lo vi completo, porque uno lo vio desde que nació, Sí. desde que fue creciendo de alguna manera, pero ahora lo veo completo. Esto va a ser un hospital de referencia para toda la zona. Sí, ni Es hablar. decir, de Buenos Aires a Rosario, Sí, olvídate. olvídate. En la zona no hay ninguna institución, a ver, sí, hay un montón de instituciones obviamente activas, tanto públicas como privadas, que brindan una excelente atención, pero no hay ninguna institución que tenga todas las especialidades infantiles. Yo hablo desde mi rubro, ¿no? Porque especialidades de adultos por ahí es más fácil conseguir, pero especialidades infantiles generalmente las familias terminan en hospitales grandes infantiles de Capital, Claro. o de Rosario. Claro. Entonces la idea es que eso lo tengan Lo acá tengamos y acá. no tengan que viajar, Claro. y se les pueda resolver el problema acá. Buenísimo. Bueno, gracias, doctora. No, por favor, Encantado. gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a la jefe de prensa.